Bueno, vamos ahora nuevamente con el seminario de identidad. Estamos ahora viendo la lección número 4 que se llama las necesidades, ¿sí? Usted está allí, enfóquese ahora en el seminario y vamos a estudiar la lección 4 que se llama las necesidades. Para eso vamos a estudiar Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 31. Vamos a leerlo para tomar como referencia esta lección. El afán y la ansiedad. Lucas 12, del 22 al 31. El afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es más? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y de verdad uno se pone a analizar y uno no ve por ahí un pajarito sembrando: ay, voy a sembrar para que mañana tener la cosecha para comer. Sí, usted no ve una paloma cargando: ay, voy a cargar este bulto para que me den dinero para comer. No, usted no ve los pájaros trabajando. No, ellos, el Señor los sustenta. El Señor les apareja su alimento, y lo mismo las flores del campo. Y el Señor nos compara y nos dice: no son ustedes más que un ave, no son más que un lirio, que una flor del campo que hoy es y mañana ya no es. Ustedes son más, valen más. Por lo tanto, no se afanen, busquen el reino de Dios, porque la gente que no conoce a Dios se afana por todas esas cosas, por llenar y suplir sus necesidades. Pero los que somos de Dios debemos buscar primero el reino de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces se llama esta lección número 4 las necesidades. Vamos a mirar la definición de la palabra necesidad, o qué es una necesidad. La necesidad es algo imprescindible para el desarrollo y el buen funcionamiento del ser humano. O sea, es algo que imprescindible, necesario, es algo indispensable. Es algo que necesita o que se necesita satisfacer, ya sea de manera física o fisiológica o espiritual, ¿sí? Hay necesidades físicas, hay necesidades psicológicas y hay necesidades espirituales. Las físicas son las necesidades fisiológicas, las del alma son las necesidades psicológicas, y las del espíritu son las necesidades espirituales o de autorrealización, ¿sí? Tenemos necesidades en todas las áreas de nuestra vida. Como sabemos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y en todas esas áreas, ¿sí?, que nosotros tenemos, en esas áreas tenemos necesidad. Tenemos necesidad en nuestro cuerpo, que son las necesidades fisiológicas. Tenemos necesidad en nuestra alma, que son las necesidades psicológicas. Y tenemos necesidades en nuestro espíritu, que son las necesidades de autorrealización. El doctor Abraham Mason da a conocer que el hombre es un ser que tiene necesidades para sobrevivir, y agrupa esas necesidades en 5 categorías, ¿sí?, jerarquizadas mediante una pirámide. Esas categorías empiezan de abajo hacia arriba, y vamos a ver las primeras necesidades, o las de más abajo,
las de menos prioridad, digámoslo así, son las necesidades fisiológicas, o sea, las necesidades ¿de qué? Del cuerpo. Las necesidades fisiológicas son las necesidades del cuerpo. De ahí va subiendo la pirámide y viene una necesidad de seguridad. Esa ya viene a ser una necesidad del alma. Las necesidades de seguridad son necesidades del alma. Las necesidades sociales, es la tercera, sociales de abajo para arriba, ¿no? Fisiológicas, de seguridad. Ahora las sociales. Las necesidades sociales o de pertenencia también es una necesidad del alma. El alma también necesita esa parte. La necesidad, ahora otra, la necesidad de autoestima. La necesidad de autoestima también corresponde al área del alma. Esa necesidad es una necesidad de autoestima. Y la última, que es la necesidad del espíritu, que es la necesidad de autorrealización. Entonces vamos a estudiar un poco esas necesidades, porque como les decía, involucran las tres partes del ser. Unas están involucradas con el cuerpo, otras con el alma y la otra tiene que ver con el espíritu. Vamos entonces a ver la primera necesidad en orden de prioridades, de abajo hacia arriba, que es la necesidad fisiológica, que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, esa necesidad fisiológica se encuentran las relacionadas con la supervivencia de un individuo, es decir, las primordiales para el cuerpo, las que el ser humano necesita para vivir, para que este cuerpo humano viva. Y se encuentran dentro de estas necesidades la necesidad de alimento, ¿sí? Si un ser humano no come, ¿qué pasa? Se muere. Sí, si no come se muere. La necesidad de abrigo, necesita cubrir su cuerpo, ¿sí? Las personas necesitan vestirse porque si no pueden morir de frío. La necesidad de respirar, que es una necesidad del cuerpo, necesitamos respirar continuamente. Si a una persona le falta el aire, muere. La necesidad de reproducirse también es una necesidad del ser humano. Por eso, cuando hay un ser humano que no tiene hijos, que es estéril, una persona, ella le hace esa falta, esa parte a esa persona para sentirse realizada. La necesidad de descanso o de sueño. Dentro de la necesidad de reproducción está el área sexual, ¿no? Que es fisiológica. El hombre y la mujer tienen una necesidad en esa área de ser satisfecha. La necesidad de descanso o de sueño es otra necesidad del ser humano, ¿sí? El poder descansar. Una persona que no puede dormir, el cuerpo se enferma. Cuando una persona entra en insomnio, se pueden quemar las neuronas del cerebro porque el cuerpo está diseñado para descansar también. Y la necesidad del alivio del dolor, ¿sí? Cuando uno tiene un dolor, perdón, cuando uno tiene un dolor, uno busca la forma de aliviarlo y entonces se toma algún analgésico, hace algo para que ese dolor sea aliviado. Entonces, como seres humanos tenemos esas necesidades fisiológicas y el deseo sexual, lo que hablaba ahorita, perdón, que entra dentro de la reproducción, que es el deseo sexual. El ser humano necesita el área sexual también ser satisfecha. Si no son satisfechas a tiempo, podremos vernos afectados en nuestra salud y en nuestro bienestar, ¿sí? Si esas necesidades no son satisfechas a tiempo, el bienestar y la salud de esa persona puede verse afectada. Ahora, una persona que empieza a tener relaciones antes de tiempo, a manera precoz o fuera de los vínculos que el Señor ha dado, por eso todas las necesidades deben estar ligadas a principios, a valores de la palabra, ¿sí? Todas nuestras necesidades deben estar ligadas a los principios y a los valores para que sean suplidas de la manera correcta. Un ejemplo, si a un bebé recién nacido le empiezan a dar frijoles, le empiezan a dar cosas pesadas, se va a afectar
el buen funcionamiento, la flora intestinal se va a deteriorar y este bebé va a empezar a sufrir de vómitos, de diarreas, va a empezar a sufrir y puede morir precozmente o puede crecer con deficiencias gastrointestinales. Igualmente, necesidades fisiológicas del cuerpo, como el área sexual, que yo creo que es una necesidad que se tiende a tergiversar en el ser humano, y tratando el ser humano de suplir esa necesidad, se olvida de los parámetros hacia los cuales, o de la manera como los cuales se debe suplir esa necesidad, porque el Señor dejó la forma para suplir esa necesidad, que es bajo el vínculo del matrimonio en determinada edad. Entonces, si un ser humano empieza precozmente su vida sexual y de manera incorrecta, que es fuera del matrimonio, va a empezar a tener deterioro en esa área, va a empezar a sufrir deterioro en esa área, así como se sufre de pronto de problemas gastrointestinales por no alimentarse correctamente desde bebecito. Asimismo va a empezar a sufrir deterioro en el área sexual, en la parte sexual, si no se hace de la manera correcta, si no se suple esta necesidad con los parámetros que se dejaron establecidos en la palabra. Y entonces vamos a ver personas deterioradas en esa área, personas que empiezan a ver pornografía para satisfacer esa área. Va a ser una persona que después, más adelante, va a sufrir de problemas para relacionarse, de erección, va a sufrir, o sea, todo eso va ligado. El no suplir las necesidades, tanto físicas como emocionales, como espirituales, de la manera correcta y en el tiempo correcto, trae distorsión. Y son personas que van a tener problemas en esas áreas de su vida. Entonces tenemos que aprender, esas necesidades están allí, son necesidades del cuerpo, pero tenemos que aprender a manejarlas de la manera correcta. Si una persona se dedica a dormir mañana, tarde y noche, ¿qué pasa? Le da una anemia bien tremenda, ¿sí? Porque es que el cuerpo necesita sueño, necesita descanso, pero tampoco exagerado. Todo en su debido tiempo y en su debido momento. Si un niño en su etapa de crecimiento no duerme por la noche, sino que dedica a dormir en el día y por la noche desvelado como un búho, ese niño se le va a atrofiar el crecimiento. No va a crecer correctamente lo que tenía en su ADN para crecer. ¿Ya? Se va a quedar pequeño. Si su ADN era para crecer grande, para tener una buena estatura, pero no durmió en los horarios. Los estudios físicos, los doctores dicen que las horas para dormir es después de las 7 de la noche. Cuando se oscurece, el cuerpo empieza a producir las hormonas del crecimiento, y en el día no se producen esas hormonas del crecimiento. O sea que el niño necesita dormir de noche. Después de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana son producidas esas hormonas del crecimiento, ¿sí? En los horarios de día, cuando sale el sol, las hormonas del crecimiento se detienen. Entonces es algo tremendo, porque el Señor lo diseñó de esa manera. Las personas que no lo hacen de esa manera distorsionan el buen funcionamiento. Ahora, las hormonas de descanso, de restauración en el cuerpo también se habilitan en la noche, ¿sí? Donde el cuerpo empieza a restaurar la piel, células muertas, todo eso empieza a traer restauración, es a través de la noche. Por eso una persona que no duerma correctamente va a tener problemas, se va a envejecer más rápido, se le va a ver una piel cansada, una piel agitada, agobiada, porque a causa de la falta de sueño. Todas estas actividades, todas estas necesidades, si se suplen de la manera incorrecta, ¿sí? Solo por llenarlo, el pedacito de la necesidad, pero no se hace bajo los parámetros que están establecidos, tanto para el cuerpo, como para el alma, como para el espíritu, se van a crear una deformidad en la parte natural. Entonces tenemos que aprender a suplir nuestras necesidades de la manera correcta. La necesidad de seguridad, vamos ahora a ver la necesidad de seguridad, que ya salimos del cuerpo, ahora vamos con el alma.
La necesidad de seguridad es una necesidad del alma. El hombre desea, cuando hablo de hombre, hablo de ser humano, hombre y mujer. Desea sentirse seguro, estar protegido contra el peligro, cubierto de problemas futuros y vivir en un ambiente agradable. El ser humano necesita eso, necesita seguridad. Por eso el Señor diseñó que naciera de una madre, que la mamá estuviera allí para brindar la primera seguridad al bebé, ¿sí? Para que el bebé nace algo nuevo, pero tiene los brazos de su mamá para sentirse seguro. Inmediatamente la mamá le da pecho, lo acaricia, le hace sentir que está protegido, que nada le va a pasar. Esa necesidad de seguridad está en el ser humano por naturaleza. Saber que está protegido, desea tener una estabilidad y una ausencia de miedo, de temor. El ser humano necesita vivir alejado de la ansiedad y del temor. El tener miedo a lo desconocido, al caos, a la confusión, al perder el control de su vida. El temor nos bloquea, algo que bloquea al ser humano. Usted puede tener muchas capacidades, pero si se deja llenar de temor, se va a bloquear. Cuando una persona es muy temerosa, muchas veces no puede ni siquiera hablar en público. El temor bloquea la mente, inmediatamente se olvida todo lo que había leído, todo lo que había estudiado. ¿A causa de qué? Del temor, ¿sí? Entonces, si nos sentimos inseguros, no podemos avanzar hacia otro nivel. El ser humano necesita seguridad en el alma, ¿sí? La primera seguridad que busca el ser humano, ¿en quién es? En su familia, en sus padres, en su familia cercana. Cuando el ser humano nace, cuando una persona nace y tiene carencia de este afecto, inmediatamente se crea un vínculo de inseguridad. Por eso en los hogares donde los padres se separan, el papá se va, inmediatamente esos hijos tienden a ser personas inseguras, ¿sí? O que de pronto viven con miedo, con temor todo el tiempo, por violencia, por cosas. Esas personas tienden a ser inseguras. Una persona que pierda a su papá, que pierda a su mamá, es una persona que va a ser insegura y que necesita sanidad y necesita trabajar en esa área, en esa necesidad de seguridad. Algo tremendo que hace el Señor es que Él dice, aunque padre y madre me dejaran, ¿qué pasa? Con todo Jehová me recogerá. ¿Sí? O sea, el Señor que dice, yo quiero ser tu padre, yo quiero ser tu madre. O sea, yo quiero devolverte esa seguridad que de pronto no recibiste en tu núcleo familiar. Esos temores que vinieron a tu vida. Una mujer o un hombre que emprende un hogar, se enamora y de un momento a otro la dejan, lo dejan, se van, se crea se rompe el lazo de la seguridad, se crea un ambiente de temor para esa persona. Por eso es necesario, cuando estoy atravesando, porque no podemos ser ajenos, estamos en este mundo y en cualquier momento estamos expuestos a que nos abandonen, a que pase algo, a que nos traicionen. Pero entonces, cuando nuestra seguridad está fundamentada en el Señor, puede irse el que quiera, ¿sí? Como dice la canción, que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Si lo tenemos a Él, puede faltar lo que sea, pero hallamos nuestro refugio, nuestro Salvador, nuestra salvación. Por eso Ruth, si usted ha leído Ruth se le murió, o sea, Noemí perdió el esposo y todos los hijos. Ruth era una de las esposas de uno de los hijos de Noemí, ¿sí? Y usted si ve, en Ruth le dice el Señor, bendito sea el Dios tuyo y Él te recompense porque has venido a refugiarte debajo de sus alas. Ella estaba viviendo una inseguridad y en ese tiempo más que ahora era un oprobio, era una vergüenza para una mujer estar sola, ¿sí? No podía salir adelante sola, pero ellas, y en este caso Ruth, buscó el refugio en el Señor, aunque era una mujer que no era del pueblo de Israel, ¿sí? Ella, siendo una moabita, ella le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios.
O sea, le dijo, yo quiero seguir voluntariamente a ese Dios y refugiarme en Él. Y se refugió en el Señor y el Señor la recompensó, le dio seguridad. ¿Por qué? Porque nuestro refugio debe ser el Señor. Cuando nos sintamos temerosos, porque de humanos tener miedo por algo nuevo que vamos a experimentar, por lo desconocido, por el caos, porque en algún momento el entorno se volvió caótico, difícil, está enfrentando una infidelidad, está enfrentando un abandono, está enfrentando rechazo, cuando usted está enfrentando soledad, porque a veces una mujer dice, yo necesito un esposo, sí, hay esa necesidad en tu vida y en tu corazón, pero el Señor promete ser esposo, promete ser mamá, promete ser papá. O sea, el Señor dice, yo sé que te creé con esas necesidades, pero cuando no están esas personas para suplirlas, igual cuando están, si dependemos de esa persona tenemos problemas. Tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor y que Él sea el que nos dé la seguridad y nos ayude a suplir todas esas áreas en nuestra vida. ¿Por qué es importante el ayuno? Porque le entrego al Señor mi necesidad de alimento y le digo al Señor, Señor, aunque sé que tengo esta necesidad, te la voy a entregar porque sé que tú puedes suplir tanto lo físico como lo de mi alma, como las necesidades de mi espíritu. El Señor lo llena todo. Por eso cuando leo ese texto, que el Señor es la plenitud, Él es el todo y en todo, es algo tremendo. Por eso debemos buscar la revelación del Espíritu en esa palabra, porque Él puede llenarlo todo en nuestra vida. Entonces, la mejor seguridad es encontrar a Cristo en tu corazón y de verdad que Él, dejarlo que Él supla esas necesidades. La necesidad social, que también es una necesidad del alma, las necesidades sociales, también llamadas amor, pertenencia o afecto, estas necesidades es cuando el ser humano necesita sentir que hacemos parte de un grupo social, como la familia, como la empresa, como la universidad, como la iglesia. El ser humano necesita sentir que forma parte de algo, que tiene a alguien que se preocupe por ellos. Por eso el enemigo ha intentado disolver la familia, porque el ser humano necesita eso, necesita saber que forma parte de algo, que allí lo aman. Y el enemigo lo primero que busca es desbaratar en el ser humano el diseño de familia. ¿Para qué? Para que la persona se sienta más sola, y entre más sola se sienta y que no forma parte de este grupo, entonces lo va a llevar a buscar a dónde poder compaginarse, y ahí es donde el enemigo abre sus garras y atrapa a muchos jóvenes con la droga, atrapa a otros con el alcohol, atrapa a otros con el sexo, porque quiere llenar esa necesidad del alma, que es la necesidad de social, de sentirse en sociedad, de sentirse abrigado bajo el vínculo de un grupo, y quiere llevarlo al abandono total y a buscar refugio en otras cosas. Por eso cuando alguien, y por eso los ancianos, y para los ancianos es muy importante la iglesia, y por eso el enemigo ahorita ha atacado esa parte, porque los ancianos muchas veces sienten que no forman parte de nada, que ya sus hijos los dejaron allí, que nadie habla con ellos, que a nadie le interesa, pero encuentran en la iglesia que son importantes, porque forman parte, son importantes para la gente, son importantes su presencia, son importantes su autoridad, sus oraciones. Allí entonces ellos vuelven a recobrar el sentido de social, esa necesidad de su vida. Tenemos necesidades de pertenencia y de afecto dentro de este grupo. La necesidad de afecto es vital para los seres humanos, y cuando esta necesidad no es llena, da lugar a desajustes emocionales y a estados depresivos. Cuando la persona siente que no forma parte de ningún grupo, que no le aman, que no tiene afecto, cuando pasa esto, él puede entrar en estados depresivos y en estados desajustados de sus emociones. Vamos a otra necesidad del alma, y es la necesidad de estima. Todos necesitamos tener una imagen positiva de nosotros mismos, basada en la aprobación y el reconocimiento de parte de los demás. Mire tan tremendo esto. La necesidad de estima tiene que ver con la autoestima, ¿ya?
Pero entonces esta necesidad de estima es la necesidad de que nos reconozcan, de que nos digan muy bien. Por eso cuando los niños aprenden a caminar, ese aplauso, está muy bien. Cuando aprende a ir al baño solito, muy bien. Cuando está aprendiendo a hablar, a colorear, las vocales, el niño necesita esa aprobación. Ahora nosotros crecemos y seguimos con esa necesidad. No es que él solo era cuando niños. Todos seguimos con esa necesidad de ser aprobados, de ser aceptados, de ser reconocidos. Si no somos capaces de reforzar nuestra autoestima, surgirá en nosotros sentimientos de inferioridad y de fracaso, lo que nos lleva a la inactividad y al abandono de nosotros mismos. Cuando esa parte de la autoestima no está reforzada, nos lleva al fracaso y entonces no queremos hacer nada más bien, nada que sobresalga. De pronto trabajo por sobrevivencia, pero no porque de verdad disfrute, y entro en un estado de abandono de mí mismo. En cambio, cuando satisfacemos esta necesidad de autoestima, se producen sentimientos de confianza en nosotros mismos, de dignidad, de fuerza, de capacidad y un sentimiento de ser útil y necesario. ¿Sí? Cuando esa parte de la autoestima es reforzada en nosotros, entendemos que somos necesarios, que somos útiles, que alguien nos necesita, que soy útil para eso, que soy útil para lo otro, y siento que sí soy capaz y que puedo lograr, ¿ya? Que puedo lograr las cosas. Entonces es necesario esta necesidad también suplirla. Pero recuerden que cuando la familia, el entorno no suple esta necesidad, en el Señor encontramos, Él suple todo. Él restaura nuestra autoestima, Él nos renueva, Él nos dice palabras continuamente de restauración para levantarnos. Por eso es tan necesario alimentarnos de la palabra del Señor, porque Él va a traer restauración en nuestra autoestima. Ahora vamos a ver la necesidad espiritual, que es la necesidad de autorrealización. Esa necesidad también es conocida como necesidades de autosuperación. Esa necesidad es la cima de las necesidades. O sea, cuando yo logro satisfacer la parte de la autorrealización, la parte de mi espíritu, esa es la cima. Ahí puedo sentirme realizado. Es lograr aquello para lo que la persona se siente dotada y desarrollar su máxima potencialidad. ¿Sí? Es cuando la persona desarrolla su potencial máximo, lo que le hace sentirse pleno y satisfecho. Es un ideal para el hombre llegar a ese nivel, porque significa que ha logrado trascender en otras personas y ha dejado huella en su paso en este mundo. Para que una persona logre llegar a este nivel, debe satisfacer primero las otras necesidades. Sí, hay personas que quieren saltarse y entonces quieren llegar a la autorrealización. Entonces, y más que todo cuando llegamos a ser cristianos, a veces llegamos al Señor y queremos saltarnos todas las demás necesidades, y llego allí, voy a servir a Dios, y llegó con todo, pero un momento a otro, ¡pim!, cayó. ¿Por qué? Porque había necesidades en su cuerpo, necesidades en su alma que no eran satisfechas, ¿sí? Que no habían sido llenas, plenas, y por lo tanto hay como un piso en falso, y cualquier cosa fuerte se va a caer. Por eso necesitamos crear pisos fuertes y llenar todas esas otras necesidades. Si no se llenan de manera humana, necesitamos llenarlas a través de la presencia del Señor en nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Los hombres que logran la autorrealización máxima se consideran seres humanos integrales. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús estaba creciendo de manera que integral, completa, tanto en su cuerpo como en su alma, como en su espíritu, y pudo lograr esa realización. Juan capítulo 17, vamos allí a Juan capítulo 17,
versículo 4, dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién está hablando allí? Jesús. En Juan 17:4, él dijo: Señor, cumplí lo que me mandaste a hacer, o sea, estoy pleno, he acabado la obra, he terminado lo que me mandaste a hacer. Tenemos que, cuando lleguemos al final de nuestra vida, entender de que hemos llegado, que hemos hecho lo que el Señor nos mandó a ¿qué? Hacer. Todas las necesidades del individuo son igualmente importantes. Lo que varía es el grado de urgencia de esa necesidad y el carácter de la persona, ¿sí? Todas las necesidades son importantes, varía en diferentes por el carácter de cada persona y por la urgencia que tiene esa persona. Si la persona tiene dominio propio, sabrá detenerse a tiempo ante una necesidad urgente, ¿sí? Un ejemplo, una persona que tiene dominio propio no va a que tuvo una necesidad sexual y le llegó el deseo y entonces va a ir a caer, va a ir a hacer cosas incorrectas, no, va a saber detenerse. ¿Y qué necesita? Dominio propio para saber detenerse a tiempo y no caer en lo que el cuerpo le pide. ¿Estamos entendiendo? La gula es otra necesidad que si no se lleva a cabo, que si no se hace correctamente, que si no se mantiene con el dominio propio, podemos caer en ella. La pereza, ¿sí? Son necesidades que se van convirtiendo en cosas que no se deben hacer. Porque las personas caen en adulterio, ya teniendo su esposa y supliendo una necesidad allí física, porque ya se convierte en una necesidad física basada también en el alma, y entonces esos desórdenes, y ya entrando en la parte espiritual, llevan y arrastran al ser humano a hacer cosas incorrectas a causa de querer suplir las necesidades. Cuando nuestras necesidades se basan en mi ego, en mi yo, en que yo quiero, en que yo necesito, en que es lo que yo quiera, lo que se está moviendo en este momento, porque la gente dice, debes ser feliz, lo único que necesitas es ser feliz, debes hacer lo que te haga sentir bien, y si lo que me hace sentir bien es el homosexualismo, si lo que me hace sentir bien es la droga, hazlo, ¿sí? Entonces eso ya habla de un desparramo en esas necesidades, de un despilfarro, pero el Señor nos creó parámetros para cada cosa. ¿Sí? El Señor nos creó parámetros para suplir cualquiera de nuestras necesidades. Cada persona tiene una manera diferente de satisfacer sus necesidades, y esto depende de los intereses o la motivación del corazón de cada persona. Por eso el Señor dice: busque primero el reino de Dios y su justicia, porque cada persona, hay personas que buscan desesperadamente el dinero y no les importa lo que tengan que hacer con tal de lograr eso, y dicen: el fin justifica los medios, ¿sí? Entonces allí se ve el carácter de la persona. Hay personas desesperadas por buscar la satisfacción a sus necesidades fisiológicas, o sea, físicas, y de seguridad, así como hay otras que solo buscan satisfacer las necesidades de autoestima o de autorrealización. Para otros, lo más importante es tratar de satisfacer como sea y de manera rápida sus necesidades inferiores para llegar a las necesidades superiores. Las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento, y en los objetivos que tenga cada persona a lo largo de su vida. Incluso puede cambiar su destino. Una persona puede tener un destino trazado de gloria, de bendición, pero si se dedica a satisfacer todas sus necesidades, se tira ese destino. Daña el destino, daña el diseño que Dios había creado para esa persona. Tenía un destino de bendición, de poder, de unción, de gloria, pero por estar a toda hora satisfaciendo sus necesidades, ay, es que yo necesito ser aceptado, es que yo necesito esto, de la manera incorrecta y buscando en donde no debe el satisfacer sus necesidades, pierden el destino y el propósito que Dios tenía para ellos. La falta de satisfacción de una necesidad puede llevar a una persona a la desesperación y a la frustración, convirtiéndolo en una gran amenaza para sí mismo y para las personas que lo rodean. Vemos como ejemplo al rey Saúl. El rey Saúl tenía un propósito y un destino de gloria. El destino que Dios le había trazado era que iba a tener un reino próspero, y aparte de eso, que todas sus generaciones de ahí en adelante, ¿qué pasaban? ¿Cuál era la promesa?
que iban a ser reyes, que no iba a faltar rey, que el rey no iba a ser, pero a causa de qué, de que él no supo manejar sus necesidades y quería suplirlas como de lugar y rápido y ser aprobado. Miren que él tenía una necesidad tan grande de que la gente lo aceptara y lo aprobara, que cuando la gente se le levantó y le dijo, ay no, nos vamos, lo vamos a dejar solo, usted mira a ver cómo se saca, mira ahí viene el ejército enemigo y todo eso, él se apresuró a hacer sacrificios, cosa que a él no le correspondía, ¿sí? Y vemos que él también tenía una necesidad de ser aceptado, pero la enfocó mal, y entonces cuando David mató a Goliat y empezó a matar, y David empezó a tener mucho éxito, le dio mucha envidia, porque la persona que no maneja sus necesidades empieza a sufrir de envidia, de celos, de cosas terribles, de amargura, y entonces intentó matar a David, porque la gente decía, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000, entonces decía, uy, ¿cómo así? La gente está diciendo que yo maté a 1000, sí bien, pero que el otro ya mató a 10,000, o sea, que mayor que yo, y no pueden aceptar que hay personas mejores. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que hay personas que son mejores en determinadas áreas que nosotros, ¿sí? Usted de pronto es bueno en un área, pero hay otras personas que son mejores en esa área, que hacen esas cosas excelentes, y uno tiene que aprender a reconocerle a las personas, aceptarlo y no sentir celo ni envidia por eso, sino felicitarlo y poder, ¿sí? Si uno tiene la oportunidad de mejorar y de aprender de esa persona, hacerlo, pero todo conforme a lo que Dios vaya dirigiendo en nuestra vida. Porque mire que Saúl, ¿qué terminó haciendo? Destruyó su propio reino, su destino propio, y también el de sus hijos, el de su descendencia, porque nadie más. Todos, imaginen que hasta Jonathan y todos los demás, Mefiboset, que fue uno de los sobrevivientes, que era el hijo de Jonathan, cómo quedó lisiado, y él se sentía un perro muerto, hasta que vino David y lo llevó a la mesa del rey, que eso es otro tema. Pero mire tan tremendo el caos que causó Saúl por no dejar que el Señor fuera quien supliera sus necesidades, a contrario de David, que aunque también tuvo necesidades y también se equivocó, pudo reconocer sus debilidades, entregárselas al Señor y dejar que Dios dirigiera su vida y llenara sus necesidades, y de esa manera pudo cumplirse el propósito y el destino que Dios tenía para él, y por eso su reino fue perpetuo. Y del linaje de David nació Jesús, ¿sí? Porque el Señor le dijo que nunca le faltaría en ese linaje, y él pudo cuidar esa promesa a causa de que entregó. También tenía debilidades, también tenía muchos defectos, pero pudo entregar eso en la mano del Señor, reconocer sus errores, arrepentirse y dejar que las necesidades fueran suplidas en la vida de él. Cuando busco satisfacer mis necesidades físicas sin respetar los valores, escuchen, busco satisfacer mis necesidades físicas sin respetar los valores, busco satisfacer mis necesidades en el área sexual, en mis necesidades de una cosa y de la otra, sin respetar los valores que ya el Señor dejó en la palabra, pierdo mi libertad, escuche bien, y se convierte en esclavo de esas necesidades físicas. Por eso una persona buscando suplir las necesidades cae en la droga, pierde su libertad y se convierte esclavo de la droga, se convierte esclavo del sexo, se convierte esclavo del alcohol, se convierte esclavo de la comida, ¿sí? Se convierte esclavo de esas necesidades. Entonces dejó de ser libre, perdió su libertad para caer en esclavitud de esa necesidad. Cuando satisfago mis necesidades emocionales sin respetar los valores que el Señor dejó aquí, pierdo mi dignidad. Escuchen, pierdo mi dignidad y termino siendo dependiente emocional de otros. Cuando trato de satisfacer mis necesidades emocionales, mis necesidades del alma, de la manera incorrecta, empiezo a depender de otras personas, empiezo a depender del amor de otros, empiezo a depender de que otro me ame, y entonces si este me dejó, me echo al moridero, si mis hijos me traicionan o me abandonan, me echo a la muerte, ¿sí? No, tengo que aprender a esas necesidades de mi alma, llenarlas correctamente y no depender emocionalmente de un ser humano. Tengo que depender emocionalmente siempre de Dios. Por eso Dios debe estar en mi primer lugar, y de ahí todos mis demás amores, mis hijos, mi papá, mi mamá, todos los demás amores
tienen que ir debajo del amor de Dios, porque Él es el que lo puede llenar absolutamente todo, porque si no pierdo mi dignidad y termino dependiendo emocionalmente de otras personas. Cuando busco satisfacer mi necesidad de autorrealización sin los valores del reino de Dios, pierdo mi integridad. ¿Sí? Cuando quiero llegar allí a llevar que todo mi potencial, a entregar lo mejor de mí, pero no lo hago bajo los valores del reino, pierdo mi integridad y entro en corrupción. Me vuelvo corrupto, entro a corromper lo que el Señor había hecho para mí. Las necesidades y los valores siempre estarán en conflicto. Por eso debemos aprender a satisfacer nuestras necesidades usando los valores que Dios nos ha dado. Siempre va a haber un conflicto entre las necesidades y los valores. Siempre va a haber una riña allí. Porque mis necesidades, siempre Dios dejó unos valores en su palabra, los cuales debo aprender a suplir. Debo aprender a hacerlo de la manera correcta para llegar realmente a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces recuerden, amados, que debemos hacer la reflexión que dice: examina cuáles son tus necesidades más urgentes en las 3 áreas de tu vida: cuerpo, alma y espíritu, y de qué manera has tratado de llenar esas necesidades, ¿sí? Y de cuáles has llenado correctamente, cuáles has llenado incorrectamente, porque cada necesidad tiene un valor que debo usar. Un ejemplo: la necesidad de emocional, ¿sí? Puede ser el área emocional, mi necesidad de aceptación. La forma incorrecta es haciendo todo para agradarle a la gente, para que la gente me acepte. Esa es la forma incorrecta. La necesidad de aceptación, ¿cómo debe ser? Hago las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Y de allí el Señor dice: crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando agrado a Dios, puedo agradar también a la gente. Y al que no le guste, gloria a Dios, ¿sí? Porque la Biblia dice que a los que están bien con Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Bueno, por favor, tómese su tiempo para leerla, releerla y realizar la reflexión durante toda esta semana. Que el Señor les bendiga.